siempre buscando la manera de que podamos comprender y valorar lo que es la palabra de Dios. El conocimiento que emana de este libro sagrado es tan grande que no podemos comprender todo lo que existe en la Biblia. Nos vamos a morir y no vamos a entender todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuántos años creen que podamos vivir, hermanos? Dice el salmista David que el límite de la edad del hombre son 60 años y entre los más robustos, es decir, entre los más fuertes, son 90 años. En ese tiempo tenemos la responsabilidad de entender la palabra de Dios y no lo podremos lograr. Hubo hombres que vivieron casi 1000 años. Noé vivió 960 años, Matusalén 960 años, Adán 969 años, Matusalén. Y en aquel tiempo vivían muchísimos años. El hombre más joven que murió fue Enoch, de 365 años. Si nosotros dijéramos ahora que una persona muere de 365 años, ¿qué diríamos, hermanos? Pues que ya murió demasiado anciano, ¿no? Ya un hombre, una persona, un hombre o mujer que muere de 120 años, que es el límite de las personas que se conocen, que han muerto ya grandes, pues ya mueren ancianos, hermanos, ya sin fuerza, sin salud, sin nada. Y no alcanza la vida para poder entender lo que es la palabra de Dios, entender toda la sabiduría que se encuentra ahí. Pero sí podemos, hermanos, en nuestro tiempo, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para poder entender y escuchar la palabra de Dios. O escuchar y entender, vamos a invertir el orden, la palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a estudiar, los invito a estudiar un tema que se llama la gran herencia. ¿Sí saben ustedes lo que es una herencia? Sí, hermano. ¿Cómo lo podrían describir? Una herencia. Los bienes que nos dejan nuestros padres. Lo que recibimos, no solamente de nuestros padres, sino de alguna persona que pudiera regalarnos sus bienes cuando muere, ¿verdad? ¿A ustedes les ha llegado alguna vez una herencia? Bueno, pues a mí sí me llegó. Y por partida múltiple. Heredé una casa, heredé una enseñanza, heredé un tiempo de amor de parte de mis padres, heredé una educación, la cual financiaron mis padres, heredé una vida que aún conservo después de tantos años. Y hay que aprender a valorar esa herencia que nos dejan nuestros padres. Les voy a contar dos historias antes de entrar al estudio de la palabra de Dios. Se cuenta que un indio americano, o sea, de Estados Unidos, vamos a ser específicos, ya anciano, andaba tocando de puerta en puerta para que alguien le ayudara con una moneda o con un alimento. Andaba mendigando un sustento que no le era posible ya ganarse él por su avanzada edad.
pero tenía aún fuerzas para poder tocar una puerta y pedir que le ayudaran. Llegó a la casa de un señor que, al verlo en esas condiciones deplorables de necesidad y de edad, deficiencia de salud, lo pasó a su casa, lo sentó y le dio de beber, le dio de comer y le preguntó que si no tenía familia. Aquel anciano dijo que no tenía ninguna familia, algo que, con lo que se puede identificar, algo que le pudiera recordar de dónde viene, de dónde es usted. Pues lo único que tengo es este collar. Y le enseñó su collar. Oiga, pero esa es una bolsita. ¿Qué tiene adentro de esa bolsita? Pues un papel. Nunca supe qué decía ese papel porque yo no sé leer. Me permite verlo, me permite leerlo para usted. Y se lo quitó y se lo dio. Y le dice, aquel hombre, le dice, qué bárbaro, usted es un héroe de nuestra patria, usted peleó con el presidente de los Estados Unidos, con el primer presidente de los Estados Unidos para lograr y establecer una patria. Usted tiene derecho a una pensión y no cualquier pensión. Pues yo no sé qué es lo que dice. Como resumen de esta historia, aquel hombre tenía una herencia muy grande, pero no lo sabía. Por eso andaba mendigando. Cuando le ayudaron a recuperar esa herencia que traía colgando, pues el hombre ya no tuvo ninguna necesidad y murió. Murió con toda la satisfacción que puede tener un hombre: sustento, hogar, afecto, reconocimiento. Pero él no lo sabía. Esa es una historia. La otra historia es acerca de un hombre también que, teniendo una familia a quien mantener, no tenía trabajo, estaba enfermo y pues andaba pidiendo limosna para darle de comer a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y llegó con una persona también y le dijo: todavía tiene edad para trabajar, señor, pero ya no puedo, estoy enfermo, necesito del apoyo de las personas. Yo recuerdo que lo conozco a usted. ¿Y por qué anda pidiendo limosna? Usted es el heredero de unas personas muy ricas. ¿Por qué anda pidiendo dinero? ¿Ya se lo acabó todo? No, señor, yo nunca he recibido ninguna herencia, no he recibido ninguna riqueza. ¿Cómo no? Mire, usted recibió esta herencia así y así. Pues no, no me han dado nada. Y fueron a ver a un notario, que era el que manejaba la herencia de este señor, y le dice: lo hemos estado buscando, pero no lo encontramos. No sabía que tenía una herencia. Cuando se arreglaron los papeles, recibió una gran riqueza y pudo mantener a su familia y pudo atenderse él, pudo alcanzar la salud. Esas son herencias, hermanos, que se pueden recibir en la vida. Y a través de este tema vamos a entender, hermanos, cuántas herencias hay que no se pueden cobrar, que no se reciben, por ignorancia o porque olvidan que tienen una herencia. Quiero remontarme al principio, hermanos.
y hablar de una persona que recibió su herencia en vida. Adán recibió su herencia en vida y fue puesto en el huerto de Edén y poseyó todo lo que tenía, lo que podía haber obtenido ahí. ¿Cuántos años vivió ahí, hermanos? Bueno, la Biblia no dice cuántos años vivió. Lo que sí nos dice es que cuando él tenía 130 años tuvo a su hijo Set. Antes de Set había tenido otros dos hijos que se llamaban Caín y Abel. Abel murió a manos de Caín y Caín huyó, se fue lejos, pero se quedó cerca de Adán y ahí disfrutaron. 130 años habían pasado desde que Dios hizo a Adán. 130 años en que, a pesar de que había desobedecido Adán a Dios, había recibido, tanto en el huerto de Edén como fuera del huerto, había recibido el sustento diario, la comida, había recibido vestido, había recibido un hogar donde podía vivir. Y vivió Adán 960 años. ¿Cuántas cosas se pueden recibir en 960 años? Decía una hermana y anciana, cuando yo era joven, decía, mientras más se vive, más le debemos a Dios. Cada día Dios nos da nuestro alimento, cada día Dios nos da un hogar, no solamente la casa, sino una familia, para poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, compartirlos con ellos. Hay personas que logran trabajar y ganar mucho, y es lo que le dejan a sus hijos, una gran herencia, una casa o muchas casas, un poco de dinero o mucho dinero, y les dejan a sus hijos. Yo les quiero hablar también de un hombre que fue muy rico, pero su riqueza no fue tanto porque él haya trabajado. Él vivió en Babilonia, en Ur de los Caldeos, toda su vida. A cierta edad fue llamado de Ur de los Caldeos y fue a vivir a la tierra de su hijo que había muerto, Aram, y ahí vivió muchos años Abraham, hasta que Dios lo llamó. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No te la voy a dar a ti, le dijo, sino que se la daré a tus hijos. Y Adán obedeció y anduvo errante. Salió cuando él tenía aproximadamente unos 60 años. Abraham. Y fue un hombre muy rico. Y le pedía a Abraham a Dios un hijo. Y Dios le habló de que iba a ser padre de muchedumbres. Pero ¿cómo voy a ser padre si no tengo hijos? Y el único heredero, ¿quién era, hermanos? Un damaseno, un extraño, un extranjero, su siervo, que no tenía nada que ver con la herencia. ¿A quién le iba a dejar Abraham todas sus riquezas? Fue uno de los hombres más ricos que existieron en su tiempo. ¿A quién se le iba a dejar? Dios le dio un hijo. Se lo había prometido. Cuando tenía 75 años, Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y Abraham no entendió el mandato de Dios y se obtuvo otro hijo por otro lado, no con su esposa. Y le nació un hijo que se llamó Ismael.
Hasta ese momento él era el heredero. Y la madre de este heredero se volvió arrogante y por su arrogancia perdió la herencia y fue echada al desierto con su hijo. Abraham no lo desamparó, le dio algo de dinero, pero no era su herencia. La herencia la recibió su hijo Isaac, que nació cuando él tenía 100 años casi. En números cerrados, 100 años. Y Dios fue con él y lo bendijo. No solamente le daba alimento, no solamente le daba un lugar seguro donde quiera que él andaba. Salió desde Babilonia hasta Egipto, si vemos la geografía de esos lugares, miles de kilómetros, hermanos, recorrió Abraham y recibió la herencia de parte de Dios, un hijo. Y su hijo tuvo 2 hijos y todos tuvieron grandes bendiciones y sus 2 hijos también tuvieron grandes bendiciones. Pero uno la desechó, perdió su herencia, perdió la primogenitura y el otro ganó la primogenitura y junto con ello grandes bendiciones. Y esas bendiciones se las heredó a sus hijos. Jacob tuvo 13 hijos y esos 13 hijos tuvieron grandes herencias. A pesar de que vivieron como esclavos en Egipto 215 años, cuando entró Jacob con su familia, entraron como 70 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. Y cuando salieron 215 años después, salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, millones de personas, millones de gentes que eran herederos de Jacob y que recibieron la tierra prometida porque Dios era con ellos, porque les dio esa tierra, esa heredad por causa de sus padres, aquellos que entraron a la tierra de Canaán. Y ahí en la tierra de Canaán estuvieron algunos años hasta que por su desobediencia como Adán, fueron echados también Adán del paraíso y el pueblo de Israel de la tierra donde fluía leche y miel. Grandes herencias, hermanos, que no se han sabido valorar. Algunos ni siquiera saben que la tienen. Y así viven, mendigando, sufriendo. Uno de los hombres más poderosos, de los hombres más ricos, llamado David, fue rey de Israel en su esplendor, en su apogeo, en la época cumbre, más fuerte, más rica, más poderosa del pueblo de Israel. Ese hombre habitaba en un palacio y en su palacio tenía grandes tesoros. Y en su trono gobernaba a todo el pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino a otras tierras que también él había conquistado. ¿A quién le iba a dejar esa herencia David? No se la iba a llevar, ¿verdad? Que nadie se lleva nada de aquí, hermanos. No. ¿A quién se le iba a dejar? Decía David, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí saben quién fue la madre de David? Betsabé o Betsúa, la misma persona, la misma mujer. ¿Y se acuerdan cómo obtuvo David como mujer, como esposa a Betsabé? Sí. Adulterio, lascivia, codicia, muerte, asesinato. Y de ahí nace David. Y recibió la herencia a su hijo, Salomón. Y así, hermanos, la historia nos habla de grandes riquezas. ¿A dónde fue a parar la riqueza que obtuvo Salomón, que fue uno de los hombres más ricos, más sabios, más poderosos de la historia? ¿Quién fue el hijo de Salomón? Roboam.
¿Roboam recibiría la herencia de Salomón, hermano? No. Roboam vivió como un rey en un reino dividido. Roboam reinó sobre 2 tribus. El pueblo de Israel se dividió. Por un lado reinó Roboam y por el otro lado Jeroboam. Pero Roboam no recibió la herencia de Salomón. ¿Dónde quedó la herencia de Salomón? Todavía, hasta la fecha, han pasado más de 2500 años y todavía la gente, los arqueólogos, los científicos siguen buscando la herencia de Salomón. No saben dónde quedó. Toda esa riqueza, todo ese oro, esas joyas, esos tesoros que él tenía. Ya hicimos un salto muy grande, hermanos. Más de 1500 años desde la creación hasta el diluvio, y Dios sustentó a los hombres. Y los hombres sacaban oro, plata, tesoros, piedras preciosas, sacaban de la tierra. Salomón se benefició de todos esos tesoros, pero ¿dónde quedó esa herencia? Roboam hubiera sido muy rico. Siguió siendo rey, pero no tuvo las riquezas que tenía Salomón. En uno de sus proverbios de Salomón dice que los necios van a heredar a sus hijos. ¿Saben qué les van a heredar? Necedad. Si ellos fueron necios, van a heredar necedad. Si los padres son sabios, ¿qué van a heredar a sus hijos? Sabiduría. Si sus padres fueron ricos, ¿qué les van a heredar a sus hijos? Riquezas. Nosotros, ¿qué herencia recibimos? Les pregunté hace un momento. ¿Qué herencia recibieron? Yo sí he recibido mucha herencia, hermanos. En toda mi vida no he tenido necesidades porque Dios está conmigo. Porque mi Padre, Dios, me prometió que me daría grandes riquezas. ¿Soy rico? En riquezas, gracias a Dios, no soy rico. Y digo gracias a Dios porque dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y yo pregunto, ¿los ricos podrán dormir tranquilos? Cierto, tienen mansiones, tienen riquezas, tienen todo lo que quieran. ¿Qué les falta, hermanos? ¿Qué les falta? ¿Quieren saber qué les falta? Tranquilidad, confianza. Y por eso contratan a tantos guaruras o guardaespaldas o como se llamen, que los protejan y los cuiden porque tienen miedo que les roben su riqueza. ¿De qué sirve la riqueza si no tenemos las bendiciones de Dios? La riqueza no siempre puede ser una bendición, hermanos. El poder no siempre suele ser una bendición. El alimento no siempre suele ser alimento de una bendición. No puede ser. Y el diablo es lo que le ofreció a Cristo, ¿se acuerdan? Ya Cristo había pasado 40 días y 40 noches sin comer. ¿Tendría hambre Jesús, hermanos? En la mañana veíamos que del hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, no de alimentos, sino de justicia, de bendiciones. Pero para lograr esa satisfacción, necesitamos buscarla. Cuando tenemos hambre, ¿qué buscamos, hermanos? Comida. Alimento. Cuando tenemos sed, ¿qué buscamos? Pues agua. Así como cuando deseamos eso, cuando tenemos hambre, buscamos eso. Debemos de buscar la justicia en nuestras vidas para obtener la gran herencia de parte
de Dios. ¿Qué es lo que promete Dios como heredad a sus hijos, hermanos? Vamos a ver allá en el Salmo 37:9. ¿Qué es lo que Dios nos puede dar, hermanos? Ayúdenme a leer, un hermano ayúdenme a leer Salmo 37:9, otro hermano 37:29 y otro hermano 82:18. 37:9 dice: porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Muy bien. ¿Vale la pena esperar en Jehová, confiar en Dios, hermanos? Amén. ¿Y qué es lo que heredarán los que confían en Dios? La tierra. La tierra. ¿Es mucho o es poco? Mucho. ¿Es la gran herencia de Dios? No, cálmense, porque después de esta herencia viene otra herencia más grande, mucho más rica, mucho más bendecida, pero por lo pronto heredarán la tierra. Verso 29, hermanos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ándele. Te dejo esta casa. Mira qué bonita. Es una mansión. Por ser mi heredero te la doy. Tú eres ahora el dueño. ¿Y qué pasa si no cuidamos esa mansión, hermanos? Si no le damos el debido mantenimiento, ¿qué pasa? Se va a caer, se va a destruir. Dios entrega a los justos la tierra, y si la tierra no se cuida, ¿qué va a pasar con la tierra, hermanos? Se va a destruir también. Esa herencia que Dios nos da cuenta algo, pero no todo. En esta semana, hermanos, me propuse dar una limpieza en la casa de ustedes. Había algo que olía mal. ¿Saben qué era lo que olía mal? Una bendición que Dios me había dado. ¿Sí conocen la barbacoa de cordero? Sí. ¿Alguna vez la han probado? Sí. ¿Está rica o no? Sí. Pues Dios me dio un pedazo de barbacoa. Se me antojó la barbacoa y me dio dinero y compré la barbacoa. ¿Es una bendición, sí o no? Sí. Pero ¿qué creen, hermanos? Se me olvidó que tenía la barbacoa ahí. Y empezó a oler mal y a oler mal. Y yo decía, ¿por qué huele mal? ¿Saben qué pasó con esa barbacoa que no me comí? Que no aproveché. Esa bendición que Dios me dio se echó a perder. Y cuando fui a ver, hermanos, olvídense, en una bolsa llena de gusanos, con un olor nauseabundo, a podredumbre, a pudrición, estaba esa barbacoa. La bendición que Dios me dio no la aproveché y se echó a perder. ¿Y qué creen que hice con esa bolsa, hermanos? La tuve que echar a la basura. Las bendiciones que no aprovechamos ahora, ¿qué sucede con ellas, hermanos? Se echan a perder. Las tenemos que tirar. Y todo fuera como eso, hermanos, porque adivinen qué, Dios me dio para comprar más barbacoa. Dios me dio para tener más alimento. Saqué 2 bolsas grandes de basura. Y en esas bolsas grandes de basura ni se imaginan lo que iba, hermanos. Bendiciones que Dios me había dado en abundancia y que yo no había sabido aprovechar, se fueron a la basura. Es lamentable. Pero ¿saben qué es más lamentable? Desperdiciar una herencia mayor. ¿Saben cuál es la herencia mayor, hermanos?
y que estamos desaprovechando, que se convierte en basura, que se convierte en maldición, porque no me van a negar ustedes que la basura, la comida que se echa a perder, causa gusanos, causa pudrición, produce otro tipo de habitantes en nuestra casa, ¿como qué? Gusanos, ¿qué más? Moscas, ¿qué más? Cucarachas, ¿qué más? Ratones, ¿qué más? Y ahí los tenemos en nuestra casa, por bendiciones que no supimos aprovechar. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, qué heredad nos tiene Dios. Isaías 49, 8. Ayúdenme a leer. Isaías 60, 21. 49, 8. 49, 8. ¿Y qué? Y 60, 21. Si les pido ayuda, por favor, apóyenme, hermanos. 49, 8. Sí. Dice, así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé, y guardarte he, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Muy bien. ¿Qué recibimos de Dios? Herencias, aunque sean asoladas, pero son herencias. ¿Cuántos tesoros se han encontrado en tierras asoladas, hermanos? 60-21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Muy bien. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los justos. Es una promesa de parte de Dios. Y si no se aprovecha esa bendición, esa herencia, hermanos, ¿qué pasa? Morimos y no aprovechamos y se convirtió en basura esa bendición. Muy bien. Vamos a leer, hermanos, Gálatas 5:21. Esa herencia, léalo por favor, esa herencia que no aprovechamos, vean, hermanos, lo que va a pasar. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la mayor herencia que podemos recibir, hermanos? El reino de Dios. ¿Y por qué causa no lo recibimos, hermanos? Porque tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué? Borracheras, pleitos, envidias, ¿qué más? Idolatrías, corrupción en nuestra vida, hermanos, y por esa causa no heredaremos ¿qué? El reino de Dios. Esa bendición se va a convertir en una maldición. A algunos les dirá, Dios, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a otros les dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Mateo capítulo 25, palabras de Cristo Jesús. Apartaos de mí. La bendición se convierte ¿en qué? En maldición. Unos recibirán la vida eterna y otros recibirán muerte, destrucción,
vergüenza perpetua, decía Daniel. Hermanos, la gran herencia que Dios nos está ofreciendo es la vida eterna. Y hay muchos no saben que son herederos, lo ignoran o lo olvidan, o no saben o no les interesa. Y así transcurre la vida. Pierden su gran herencia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:50 dice que ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Tenemos que cambiar esa naturaleza. ¿Y cómo podemos cambiar? Allá en Marcos capítulo 10, del verso 17 en adelante, nos habla acerca de un joven que le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? También en el capítulo 19 de Mateo dice lo mismo, la misma historia. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Para recibir esa herencia. ¿Y qué contestó Cristo Jesús? Guarda los mandamientos. Y esa orden fue desde el principio, desde el primer hombre, y será hasta el último hombre, guardar los mandamientos para recibir esa herencia. Ayúdenme a leer, por favor, Romanos 8:17 y Efesios 3:6. ¿Sí saben lo que es un coheredero? ¿Qué es un coheredero? Alguien que comparte una herencia. Vamos a ver Romanos 8:17. 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vean ustedes, ¿qué se necesita para heredar el reino de Dios? Y si lo hacemos, seremos coherederos ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que recibirán esos herederos y esos coherederos que recibirán? Vamos a ver Apocalipsis 21:7. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Heredarán todas las cosas? ¿Quiénes? El que venciere. Los que vencieren. Vamos, hermanos, yo los invito a vencer cualquier adversidad y alcanzar esa gran herencia. Decía el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1 del verso 4 en adelante, porque tenemos una habitación, tenemos una herencia celestial que solamente alcanzarán aquellos que sean obedientes a Dios. Pero a algunos no les interesa escuchar de estas cosas y se pierden como aquellos de las historias que les conté, se pierden esa gran riqueza, se pierden esa herencia, o lo ignoran o lo olvidan. Hay muchos que quieren quitarnos nuestra herencia. Allá en el capítulo 12, versículo 7 de Mateo, ¿qué hicieron con aquel hijo del rey, aquel heredero? ¿Qué hicieron? Matémosle y quedémonos con su herencia. ¿Lo mataron, hermanos? Sí. ¿Y se quedaron con su herencia? Dice la palabra de Dios: haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, ni ladrones minan ni hurtan. Aquí, si trabajamos, nos roban, nos matan por ser ricos, para quitarnos lo que tenemos. Pero ¿quién nos podrá quitar la riqueza
que haremos o que podemos hacer allá para con Dios. Capítulo 21 de Mateo, verso 18. Quitémosle su herencia. ¿Quién podrá quitar la herencia de los hijos de Dios, hermanos? Muy bien, ya vamos a terminar. Yo les invito, hermanos, como conclusión, que conozcan su herencia, que conozcan sus derechos y que cumplan con sus obligaciones. Solamente de esa manera podemos alcanzar esa maravillosa herencia. Que Dios les bendiga, hermanos.